El Señor esté con vosotras. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: Esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. La carta de San Pablo a los Romanos, que hemos escuchado, nos manifiesta la profundidad del mensaje de la revelación de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y esa profundidad es la del mismo Dios, es la vida trinitaria que se hace presente entre nosotros. Y nos pone dentro de un gran misterio e introduce a toda la humanidad dentro de un gran misterio. Y por eso nuestra vida es misteriosa, toda nuestra vida es misteriosa, porque está envuelta por el misterio de Dios. Y es cada vez más misteriosa, y la descubrimos como tal, cuanto más nos introducimos en el misterio de Dios mismo, porque toda nuestra vida, todo el ser que tenemos, existe en Dios, viene desde Dios y vuelve a Dios. En Él somos, nos movemos y existimos, decía San Pablo. Y por eso es natural que cuanto más crecemos en la vida espiritual, tanto más descubramos la profundidad del misterio de nuestra propia vida, no solamente del misterio de Dios, sino de nuestra propia vida. Y eso tiene dos lados espirituales. Por un lado, el de la afirmación de las perfecciones divinas, de la gloria de Dios, de su manifestación en las criaturas y sobre todo en la vida de los hombres y de las obras de la gracia. Y por otro lado, el negativo, es decir, el de la oscuridad de nuestro pensamiento, que no alcanza a conocer el misterio infinito de Dios. Cuanto más nos acercamos a Él, tanto más notamos lo que nos falta para conocerlo de verdad. Porque en esta vida nunca lo podemos conocer. Y tanto más lo conocemos, cuanto al mismo tiempo nos damos cuenta de que no lo conocemos. Como decía el Concilio IV del Laterano, no podemos notar entre las cosas y Dios una semejanza tal que no debamos notar una mayor desemejanza. Y esto vale en el orden natural y vale también en el orden sobrenatural. Cuanto más conocemos las criaturas, más nos podemos remontar al Creador. Cuanto más conocemos nuestra propia alma, tanto más captamos que Dios es espíritu. Y cuanto más conocemos las obras de la gracia, la realidad sobrenatural que vemos especialmente realizada en las personas buenas que viven la vida de Dios, tanto más nos remontamos hacia la infinita suavidad de Dios. Pero cuanto más hacemos eso, tanto más entramos en el misterio, tanto más descubrimos que Dios es misterioso y que nuestra propia vida es misteriosa y que los dos misterios están conectados. Y por eso conecta aquí San Pablo en la carta a los Romanos la vida de Dios con la vida humana renovada por la presencia de Dios en Jesucristo, por la presencia de Dios, el Verbo encarnado. Por eso dice, llamado para ser apóstol, hablando de sí mismo, y elegido para anunciar la buena noticia de Dios,
Eso es ya un misterio, que Dios elija a algunos para ser apóstoles y antes para ser cristianos, para tener la vida de Dios. La buena noticia de Dios, que Él había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esto es el misterio de la vida de toda la humanidad. Y nosotros tenemos también nuestro misterio personal, así como Dios prepara la venida de su Hijo, la revelación de Dios en la persona de Cristo, el Verbo encarnado, obrando en la historia de la humanidad, así también prepara la revelación personal a nosotros, obrando en nuestra propia historia, que es misteriosa y que cada vez descubrimos más en ese misterio, viendo los dones con los cuales Dios preparó nuestra situación actual y lo que nos espera, y viendo también lo que no comprendemos, que tiene detrás una sabiduría misteriosa de Dios, que aceptamos cada vez más. Lo que no comprendemos de nuestros límites, de lo que nos falta y de nuestras propias imperfecciones y pecados que Dios permitió para llevarnos hasta la situación en la cual estamos ahora, en la cual tenemos esperanza, tenemos caridad, tenemos fe. Jesucristo nuestro Señor, el centro de las Escrituras, fue preparado en el Antiguo Testamento, en la revelación a los profetas, nacido de la estirpe de David según la carne y constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santificador. Esta es la revelación de la Trinidad. Jesucristo es el Hijo de Dios y Dios es el Padre. Jesucristo recibe el mismo poder del Padre, recibe el poder de hacer proceder una persona, que es el Espíritu Santo, y recibe el poder creador del mundo. Y el Espíritu santifica por su resurrección de entre los muertos, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu santificador por su resurrección de entre los muertos. El Espíritu Santo santifica a través de la resurrección de Cristo, que es causa de la resurrección espiritual y también de la resurrección corporal, que siendo obra de Cristo es también obra del Espíritu que procede de Cristo, del Espíritu de Cristo, del Espíritu del Verbo, del Espíritu Santo. Por Jesucristo hemos recibido la gracia y la misión apostólica, a fin de conducir a la obediencia de la fe para gloria de su nombre a todos los pueblos paganos, entre los cuales os encontráis también vosotros, que habéis sido llamados por Jesucristo. La misión del Verbo es continuación de su procesión trinitaria, de su procedencia del Padre, es engendrado por el Padre. Y esa misión se prolonga en la encarnación. La encarnación es fruto de la procesión del Verbo continuada en el tiempo, manifestada en la realidad humana. Continúa lo que hay en la Trinidad. Y nosotros, cuando por medio de Jesucristo somos hijos del Padre, tenemos esa misma misión apostólica. Todos tenemos una misión apostólica porque continuamos la vida de Dios. Eso vale también para las personas que se encuentran en el estado de vida contemplativa, porque, como explica el Concilio Vaticano II en la Perfecte Caritatis, que trata acerca de la vida religiosa, los monasterios tienen que ser centro de irradiación espiritual. Así como cada persona singularmente es un centro de irradiación espiritual, también lo debe ser el monasterio,
respecto de muchas personas, que no son solamente los que están cerca del monasterio, sino muchas otras personas, e incluso personas que no se conocen. Por eso todos tenemos una misión apostólica, porque esa misión apostólica está radicada en el mismo ser de Cristo, que procede del Padre. Dios Padre le entrega a Cristo su propio ser, le entrega al Verbo su propio ser cuando lo engendra, que es el único ser divino. Y así también nosotros, cuando estamos radicados en Dios, porque unidos a Jesucristo y habitados por el Espíritu Santo, continuamos la misión del Verbo, que es la que se manifiesta en los apóstoles, y por eso se llama apostolado. En los apóstoles, en primer lugar, los que están más cerca de Cristo, y después en todos los que siguieron a los apóstoles. Todos tenemos esta misión, porque es la misión de Cristo. El Evangelio no es otra cosa que la manifestación del mismo Jesucristo, del mismo ser divino de Jesucristo, de forma adecuada a la comprensión humana, a la situación humana, como palabra que es también humana. Jesucristo es justamente la palabra hecha hombre. Por eso le pedimos al Señor en esta Santa Misa que nos haga tener conciencia de nuestra vocación, que es esencialmente la vocación cristiana, como dice aquí San Pablo también, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, lleguen la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz. Esto corresponde a los que tienen la vocación cristiana. Aquí San Pablo a los romanos les dice expresamente que tienen la vocación cristiana, son llamados a ser santos. La vocación cristiana es la santidad, es decir, la vida de Dios, la perfección infinita de Dios, la pureza perfecta de la vida de Dios. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y por eso, aun cuando conozcamos nuestras imperfecciones, y justamente porque las conocemos cada vez más, estamos cada vez más llamados a ser santos, porque entendemos o percibimos cada vez mejor que esa es nuestra vocación radical. Y por eso imploramos del Señor que nos lleguen la gracia y la paz, como dice San Pablo, que proceden de Dios. Esa gracia y esa paz es la presencia de Jesucristo en nosotros y del Espíritu Santo en nosotros. Esa gracia y esa paz son el corazón del apostolado, el alma de todo apostolado, como decía el título del libro famoso de Dom Lyotard. El alma de todo apostolado es la caridad, y la paz es un fruto de la caridad, y la gracia es la raíz de la caridad. Por eso estamos llamados a tener esta vida perfecta, que es la vida de la gracia, la vida de la caridad, la vida de la paz, y a manifestarla en primer lugar en nuestra propia comunidad y después en el ambiente hacia el cual se irradia lo que nosotros somos. Pidámosle al Señor por todos nosotros para que seamos capaces no solamente de cumplir cada vez con mayor radicalidad este llamado a la santidad, sino también de ser fuente de irradiación espiritual, de gracia y de paz.